Bueno, en la clase de hoy terminamos con las potenciales centrales y en particular el potencial coulombiano, que es aplicable al caso del átomo de hidrógeno. Para terminar esa parte, pensaba primero recapitular los diferentes tipos de cosas que hemos analizado y ponerlas todas juntas para tener, por ejemplo, en un mismo lugar cómo son las funciones de onda correspondientes a los autoestados de Hamiltoniano, en el caso de un potencial coulombiano, y comentar más algunos aspectos de ese problema en particular. Una de las cosas es, por ejemplo, recordemos que aparecía en la solución una función I que satisfacía una ecuación diferencial. La ecuación diferencial dependía del valor del momento angular, del L asociado al momento angular. Y esa ecuación diferencial vimos que terminaba teniendo una solución polinómica. Esos polinomios son los polinomios asociados de Legendre, con ciertos índices. Lo que voy a hacer es, no vamos a dedicarle demasiado a esa ecuación, sino simplemente voy a escribir la solución general, introduciendo esas funciones especiales que están, cuyas propiedades usamos en los problemas, pero no hace falta, no nos vamos a meter demasiado en ellos. Son potenciales asociados, en este caso, a ese potencial polinomios asociados a un potencial en particular. De hecho, en la mayor parte de los libros de mecánica cuántica uno tiene una tabla de las funciones, de la parte radial completa, R, función del número cuántico principal N, y del L, que se lo suele llamar número cuántico orbital, porque con eso uno denota los orbitales. Los diferentes estados correspondientes a distintos valores de momento angular para un mismo N. O sea que, por eso, además, conviene fijarse directamente en esas funciones porque las convenciones para los polinomios asociados de Laguerre son muy diferentes según el autor. Diferencias en factoriales y cosas por el estilo. Bueno, entonces, recuerdo cuál era el problema que teníamos, que eran los autoestados de H para el potencial coulombiano. Teníamos entonces H actuando sobre la autofunción que dependía de tres índices. O sea, en principio vimos la emergencia o la aparición de los índices venía de haber separado primero la parte angular, o sea, la parte que iba a determinar el autoestado L. Además, esa parte dependía de un índice M que me decía cuáles eran los posibles valores de L correspondientes a una coordenada Z elegida arbitrariamente, y nos apareció un índice K asociado a la ecuación de la parte radial. Uno después se daba cuenta de que las autofunciones correspondientes a la parte radial en realidad tenían energías que dependían de una combinación particular de N con L, de K con L, que uno llamaba N, que era la suma de K más L. Entonces conviene directamente indexar las funciones por los índices N, L y M. Entonces, la energía no depende, las autoenergías no dependen de M. Al N se le suele llamar, entonces, número cuántico principal. El L, número cuántico orbital. Y el M, el número cuántico magnético.
Bueno, lo de magnético tiene que ver sobre todo cuando uno no tiene mucho sentido asociarle el nombre magnético cuando uno mira el electrón en presencia del núcleo solamente, sino cuando acopla todo esto a un campo electromagnético externo, en particular la parte magnética. Acoplamientos que involucran, por ejemplo, el momento magnético asociado al electrón y cómo se acopla ese momento magnético con el campo externo. Ustedes recordarán del electromagnetismo que si uno tiene una corriente y esa corriente está acoplada a una corriente J, y uno tiene un campo electromagnético, aparece una interacción del tipo J por A, además de densidad de carga. Perdón. Entonces la energía no dependía solamente de N. De N, perdón, sí, sí. Gracias. Aparece entonces, decía, un acoplamiento entre la corriente y el potencial vector, o sea, J escalar A, y eso se puede, desarrollando en momentos multipolares, se puede convertir en un acoplamiento de la forma momento magnético por A. Y ese momento magnético depende del M, del índice M. Entonces, decíamos que la parte angular, bueno, el psi entonces se puede escribir como una parte radial por una parte angular. La parte angular, los armónicos esféricos, es una parte que no depende para nada del potencial, de la forma particular del potencial. Sí va de, bueno, no sé, cuáles aparecen, por supuesto hay una correlación entre la parte radial y la parte angular, en el sentido de cuando uno combina estas cosas, uno tiene que pegar la parte radial con el mismo L, digamos, pero la estructura, la forma de los ILM no depende del potencial particular. Esos ILM habíamos escrito la forma particular que tenían, se pueden escribir en términos de los polinomios asociados de Legendre. Lo escribo acá. Entonces teníamos menos el signo de M a la M por L menos M factorial dividido L más M factorial por 2L más 1 sobre 4pi raíz cuadrada. Todo este factor viene para la normalización, multiplicado por el PLM del coseno de θ, y acá por E a la I M phi. Una cosa importante, gracias. Una cosa importante en las aplicaciones es recordar, o sea, por supuesto nadie necesita, ni creo que sería muy sano recordar la forma explícita de los PLM, todas las funciones que aparecen, pero propiedades sí a veces conviene tener en cuenta. Por ejemplo, el PLM, dijimos que no siempre era un polinomio en la variable que habíamos llamado U, que es el coseno de θ. Eso dependía de cómo era el M. Pero sí se puede afirmar que es un, entre comillas, polinomio si uno toma como variables seno y coseno. Si la llamamos, no sé, X e Y, digamos, es un polinomio doble, o sea, en dos variables X e Y. ¿Y qué estructura tiene eso? Bueno, el PLM precisamente función de coseno de θ, pero aparece la combinación 1 menos coseno de θ al cuadrado, raíz cuadrada. Se puede pensar como función de coseno y de seno. Entonces, es un polinomio
de grado L menos M, sí. Esto es la función signo, sí. Perdón, ¿qué era? Sigma, signo. Sí, el signo de la masa. Es un polinomio de grado L menos M en el coseno de tita y grado M en seno de tita. ¿De qué me sirve esto? Bueno, me puede servir por diferentes motivos, pero, por ejemplo, supongan un tipo de problema que uno puede tener. Uno conoce, o le dicen en un problema y demás, la función de onda tiene tal aspecto y está escrita no en términos de los ángulos, sino en términos de x, y, z. ¿No? Un polinomio en x y z las coordenadas cartesianas. Pues la función, de hecho, la función es la función de r, tita, phi, uno se la puede dar en términos de coordenadas cartesianas. Si uno ve que le aparece cierta potencia de x, cierta potencia de y, cierta potencia de z, puede deducir de esta propiedad, por ejemplo, bueno, además uno tiene el e a la i m phi, que obviamente es coseno, involucra cosenos y senos de phi, uno puede decir, no, tales índices L y M no aparecen, y de hecho determinar cuáles sí pueden aparecer, simplemente de eso, de esa propiedad. ¿Por qué? Porque uno sabe la relación entre coordenadas cartesianas y esféricas. Entonces, ¿no? Uno sabe que z, que es r por el coseno de tita, por ejemplo. O sea, sirve para ese tipo de cosas. Por supuesto que si uno no quiere tratar de usar eso, que puede simplificar la vida, puede recordar que cualquier función de tita y phi, en particular, si uno le dan las coordenadas cartesianas, puede escribirlas en términos de r y los ángulos, uno puede descomponerla en armónicos esféricos usando la expresión general que dimos. Si uno no quiere jugar sobre seguro, digamos, puede usar esa propiedad. Otra propiedad que no la demostramos, pero que se suele usar, y bueno, de hecho la forma de demostrarla es simplemente intentar usar la fórmula esta general para desarrollar una función de los ángulos en armónicos esféricos. Es lo que se llama teorema de adición, que se refiere a la suma de productos de polinomios de armónicos esféricos. Entonces, el teorema de adición entonces se refiere a la suma. Es una suma sobre, o sea, vale es una identidad válida para cada L, para cada valor de L. Lo voy a escribir en general. Menos 1 la m y Lm de tita y phi y L menos m tita prima phi prima igual a 2 L más 1 sobre 4pi por el P sub L del coseno de gamma, donde no dije lo que era gamma todavía. Estos son, por supuesto, dos pares de variables angulares, tita prima y phi prima. Los valores de m van sumados entre menos L y L. Y gamma es el ángulo que forman dos versores, o sea, vectores de módulo 1. El ángulo que forman esos dos versores entre sí, si cada uno de ellos está determinado por los ángulos tita phi, tita prima, phi prima. Coseno de gamma, el coseno del ángulo relativo correspondiente a dos versores cuyos ángulos son tita phi y tita prima, phi prima.
En particular, un caso particular de esto es si uno dice, bueno, ¿qué pasa si estos ángulos coinciden? Si uno tiene el mismo versor, el mismo, o sea, tita prima phi prima igual es a tita phi. En ese caso, ¿en qué se convierte esto? Se convierte en una identidad que, bueno, donde sumo los ILM y IL-M, y el polinomio se convierte en el polinomio de 1, porque el ángulo que forma un versor con sí mismo es 0, y los polinomios, estos son los polinomios de Legendre, no los asociados. La normalización que está supuesta aquí es que eso vale 1 siempre. Con lo cual me da una constante esto, y de hecho, bueno, la definición de los ILM es tal que el menos 1 a la m por el IL menos m es el conjugado del ILM. Entonces me queda aquí la suma con m desde menos L hasta L de ILM de tita phi, en ese caso particular, ¿no? Por ILM conjugado del mismo tita phi, es igual a una constante que depende de L, 2L más 1 sobre 4pi. Eso, ¿qué interpretación física tiene esto si uno está pensando en que esto aparece en todas las autofunciones del hamiltoniano para un potencial radial como un factor? O sea, si uno suma sobre los valores posibles de m para un dado L, los módulos cuadrados de los ILM, eso me da una constante. ¿Qué significará? Bueno, recordemos qué significa eso de sumar sobre los módulos cuadrados. Bueno, uno está evaluando, uno puede pensar en la densidad de probabilidad primero, por supuesto está todo en coordenadas, corresponde observar, detectar a la partícula en la posición correspondiente a las coordenadas. Si uno se fija en particular en esto, que es una suma sobre los valores de m, lo que está evaluando es la probabilidad de detectar a la partícula independientemente de qué valor de m voy a evaluar, digamos, ¿no? Que m era, bueno, si lo multiplicaba por h barra, el valor de Lz. O sea, para un dado valor de L y un dado valor de R, sumar sobre eso es decir, bueno, quiero la probabilidad independientemente del valor del m, o sea, del Lz. Solamente determinado todo por el L y por el N. Ahora, ¿y esto qué me está diciendo? Que esa probabilidad no va a depender del ángulo tita, porque me va a quedar, o sea, caso particular, vamos a escribirlo acá, lo que dijimos recién. De menos L a L. Esto me está diciendo que no va a depender ni de tita ni de phi. ¿Y está bien eso? Y sí está bien. ¿Por qué? Porque uno lo que está definiendo con esta probabilidad es una cosa que no puede depender del ángulo, de ningún ángulo. Uno está evaluando una cosa que depende solo de L y la dirección z es arbitraria. O sea, yo podría haberme preguntado por esto ¿cuál es la densidad de probabilidad correspondiente a no mirar, o sea, independientemente de cuál vaya a ser el valor de la componente z al momento angular, eligiendo arbitrariamente un eje, detectar a la partícula con un dado valor de L. Eso no puede depender de que lo haya hecho eso para el eje z, o cualquier dirección arbitraria respecto de eso que elegí como z primero. Solamente puede depender de L. Y si depende solo de L, ¿de qué ángulo tita puede depender? La dependencia en el ángulo phi es obvio que se va de acá porque el ILM tiene un e a la im phi y el módulo cuadrado lo hace desaparecer. Eso es, uno ya sabe, de hecho la dependencia en phi se va antes de sumar, porque uno siempre que tome módulo cuadrado, eso se va, digamos. O sea, solamente ya le queda dependencia en tita. Y bueno, se va también la dependencia en tita al hacer esto. Uno puede confundirse porque se interpreta ese cálculo de la probabilidad pensando que de alguna manera uno midió algo en el eje z, y no es así. Si uno midiera y sumara todo, digamos, ¿cuál sería la probabilidad de que se midiera independientemente del valor obtenido por el momento angular?
detectar a la partícula, digamos. Si midiera solamente, si se quiere, el L y el R para un dado valor de L. Y eso no puede depender de que elegí como eje Z. Me tiene que dar lo mismo si lo hiciera por cualquier dirección, digamos. Por lo tanto, tiene que ser una constante. Sobre la parte angular todavía, entonces a veces conviene tener presente las formas explícitas, al menos de los primeros armónicos esféricos, y uno suele asignarle una representación o tener en mente cómo es la forma de la distribución de probabilidad asociada con esa parte angular, el módulo cuadrado, qué forma tiene. De la misma manera que en el electromagnetismo uno miraba la forma de los lóbulos de radiación, cuando uno miraba, por ejemplo, una partícula en movimiento y demás. Las escribo para los primeros valores. Entonces la forma de los primeros ILM y bueno, recordemos que el I00, esto lo habíamos dicho, no dependía de nada, no tiene dependencia en ningún ángulo, o sea, es una constante. Lo único que importa es la normalización. Y bueno, si uno le tiene que asignar una especie de dibujo al módulo cuadrado del I00, si uno va a pensar en la densidad de probabilidad, va a ser una esfera. De hecho, todos los módulos cuadrados van a hacer cosas con simetría simutal. O sea que uno puede representar el corte en un plano vertical de la densidad de probabilidad asociada a los ángulos, y ya con eso dice cuál es la forma que induce, el factor que induce la parte angular en la densidad de probabilidad. No así en la función de onda. La función de onda tiene dependencia en la fase E a la IMFI, pero en la densidad de probabilidad. O sea que uno la asocia, no sé, asocia una cosa así a la densidad de probabilidad. Y esto se suele decir, esto es la forma del orbital S. Recordemos que la forma, uno habla del número cuántico orbital, es el L. Esta es la fórmula del orbital L. Justamente es una cosa isotrópica, y por supuesto que va modulado por el valor que tiene el módulo cuadrado de la función de la parte radial, ¿no? En este caso sería el R conteniendo el L igual a 0. ¿Sí? Que recordemos que el L podía ir desde 0 hasta n-1, o sea que de hecho el orbital puede aparecer para diferentes valores de n. Para todos, de hecho, ¿no? ¿Qué pasa con el índice? Esto sería L igual a 0. Hay una única posibilidad. Con el L igual a 1, entonces, ahí recordemos que el L podía ser el L podía ser bueno, el L era 1 y el M1, 0, menos 1. El factor de normalización tiene un raíz de 3 sobre 8pi, bueno, menos. Y 1, 1, esto aparece acá, el polinomio asociado de Legendre 1, 1. Sabemos que va a ser grado 0 en el coseno y grado 1 en el seno, o sea, tiene un seno de tita justamente, ¿no? Y un E a la I-Phi, por este uno de acá. Esto de los signos menos y normalizaciones, bueno, eso depende de las convenciones que uno usa, no son universales. Y, bueno, uno le puede asociar también el dibujo con simetría simutal, o correspondiente a un corte acá de la
la densidad, o sea, el módulo cuadrado asociado a este orbital. A este orbital, bueno, correspondiente al 1, 1, es el L igual a 1, pero el 1, 1, que es cuando uno tiene el índice L igual a 1, recordemos que se lo suele llamar también orbital P. Ahora, este además va a tener la misma forma, digamos, la densidad de probabilidad correspondiente a tomar el m igual a menos 1, ¿no? O sea, el módulo cuadrado va a ser el mismo. El I 1, 0, bueno, este tenía un factor 3 sobre 4 pi. ¿Qué va a aparecer acá? Entonces aparece un coseno de tita. Recordemos que era de grado L menos M en el coseno. Y no aparece dependencia de phi. Siempre el m igual a 0 no tiene phi. Entonces, bueno, de hecho queda esto de acá nada más. ¿Y qué pasa si dibujo el módulo cuadrado? Bueno, el módulo cuadrado va a ser parecido a esto, pero orientado. Bueno, el I1 menos 1 en realidad se puede obtener conjugando y cambiándole el signo al I1 menos 1. ¿Sí? ¿Sí? El módulo cuadrado va a ser el mismo que este. Bueno, es menos I1, 1 conjugado. ¿Qué se suele hacer también en este caso? Fíjense, este orbital, este armónico esférico que tiene el coseno de tita, fíjense que el coseno de tita se puede escribir, por ejemplo, bueno, no hay mucha ciencia en eso, como z sobre r. Z la coordenada. Estos tienen el seno, uno diría, bueno, los puedo escribir como combinaciones de las coordenadas x e y. Puedo, ¿sí? Donde tengo la exponencial la escribo en términos de coseno de phi y seno de phi si desarrollo, pero lo que veo en realidad es que si quiero extraer quiero escribir todo en términos de las coordenadas y y z, debería combinar el I1, 1 con el I1 menos 1. Y de esa manera, ¿qué tendría si los combinara adecuadamente? Bueno, básicamente restando o sumando. Lo que tendría es escritas funciones que son de la forma x sobre r, r es la distancia al centro, digamos, x sobre r, y sobre r y z sobre r. O sea, tomando combinaciones diferentes a esta, tendría orbitales que de alguna manera apuntan según tres direcciones, x, y z. Y eso se suele hacer. Uno dice, bueno, pero estoy arruinando algo de la solución que encontré. No, porque estoy simplemente combinando en el mismo espacio correspondiente a R igual a 1 las tres autofunciones que sé que son autofunciones de L cuadrado. No van a ser más de Lz. Pero bueno, no importa, van a estar dentro de... porque estoy combinando... si combino esto dos, estoy combinando un Lz positivo con otro negativo. Pero la ventaja de hacer eso es que voy a tener orbitales que de alguna manera apuntan en las tres direcciones, x y z. Cuando uno hace eso se lo llama orbitales p sub x, p sub y y p sub z. ¿Sí? Entonces se suele combinar, lo escribo a eso,
recordemos que ya van a dejar de ser autofunciones de hecho, puede tener autofunciones no del LZ, sino que puede tener que, dependiendo de qué combinación elijo, serán de otra componente del momento angular. Pero bueno, entonces decía, bueno, uno puede relacionar x sobre r con el I1, 0. O sea, x sobre r, ¿qué va a ser? Va a ser 4pi sobre 3 raíz cuadrada y 1, 0. Perdón, z sobre r. El I sobre R, bueno, 2pi sobre 3 y 1, 1 más I 1 menos 1 y el X sobre R, 2pi sobre 3 raíz cuadrada, y acá aparecía el raíz de 2pi sobre 3 y 1 menos 1 menos y 1, 1. Entonces, cuando se toman estas combinaciones, decía, estas combinaciones, en lugar de quedarme con el 1, 1, 1 menos 1 y demás, se habla de orbitales Px, Pi y Pz. ¿Qué pasará con los siguientes? Siguientes me refiero, si uno ahora piensa en L igual a 2. Si tengo L igual a 2, bueno, lo escribo ahora. No se preocupen que no vamos a hacer hasta L igual a 8, por ejemplo. Acá este es el último L. Para L igual a 2, no voy a dibujar la forma, pero la forma que adopta ustedes probablemente en el electromagnetismo han visto que los ILM se pueden usar para hacer desarrollos multipolares también. Si uno tiene una distribución de cargas que tiene simetría simutal, uno puede hacer el desarrollo multipolar y escribirlo en términos de ponerme de Legendre. Para cargas bueno, sin suponer esa simetría, se puede hacer un desarrollo multipolar en armónicos esféricos. Y a lo que voy con este comentario es que a medida que uno aumenta el L, la distribución va a tener asociados lóbulos que corresponden a multipolos de orden cada vez más grande. O sea, mientras más estructura o más compleja es la estructura, aparece el L más grande, lo que es razonable, digamos. Simetría esférica, el 0, 0, corresponde a un monopolo, distribución esférica. Reemplazar la distribución por una cosa esférica. Lo que sigue, uno se da cuenta, si tengo una cosa que, si uno mira en la distribución, lo puedo pensar como una cosa que va como la dirección de un versor, porque tengo X, Y y Z dividido por R, eso es un término dipolar. Bueno, lo que sigue va a estar asociado a momentos cuadrupolares. Momentos cuadrupolares no en el sentido eléctrico, si bien esto cuando uno lo usa en ciertas aplicaciones y acopla, va a tener que ver con momentos multipolares eléctricos, va a corresponder a cuadrupolos. Los lóbulos asociados van a ser similares a los de cuadrupolos. Pero bueno, escribo los el I2, obviamente el M va a ir desde menos 2 a 2. El más menos 2
es igual a 15 sobre 32pi raíz cuadrada, seno cuadrado de θ, sin coseno. Cuando esto es igual a esto, no hay, cuando el L es igual a m, no hay coseno, me queda una potencia del seno, potencia 2 en este caso, e a la, bueno, más menos 2i phi, más menos 1, bueno, aquí hay un menos más, 15 sobre 8pi, la diferencia entre el L y el módulo de m es igual a 1, o sea que va a aparecer un coseno a la potencia 1 y va a aparecer un seno también. Tengo seno de θ, coseno de θ. Fíjense que acá no aparece el más menos porque aparece, bueno, hay que conjugar y hay un menos 1 a la m también. M es par ahí. ¿Sí? Acá sí. Y el I2, 0. Bueno, ese sabemos que va a tener solamente un coseno cuadrado y aparece, y bueno, y además un 1. Y claramente no hay dependencia en la fase de phi. En términos de que, si uno quiere hacer lo mismo y escribir todo en términos de coordenadas x, y, z y eventualmente, o sea, de versores, de direcciones, ¿qué espera uno que aparezca acá al tener estas combinaciones? Pensando que esto se puede escribir en términos de cosenos y senos de phi, ¿no? Esto también. Bueno, o sea, tomando combinaciones eventualmente. Y van a aparecer productos de coordenadas cartesianas. XY, XZ, ZX, X cuadrado, Y cuadrado. Como corresponde a un... Recuerden que en un cuadrupolo aparecían justamente esas potencias, ¿no? Aparecía productos, o sea, una especie de polinomio en productos, digamos, involucrando coordenadas, X, Y. Y si era un cuadrupolo, era una cosa de grado 2 en los posibles productos de coordenadas. Y eso es lo que pasa. Los orbitales correspondientes a L igual a 2 se suelen llamar D. Cuando uno escribe las cosas en términos de estas coordenadas, X, si uno pasa, no lo voy a hacer, pero si uno pasa a coordenadas X y demás, se lo suele llamar D sub X cuadrado, XY, XZ, lo que corresponda. D. Y cuando uno hace esa combinación, decía, habla de dxy, no lo vamos a usar, pero comento que es dxx, si ese corresponde a x cuadrado, xy, xz y z. No voy a seguir con L igual a 3 y demás, pero comento nomás con la nomenclatura. Cuando uno tiene L igual a 3, que va a corresponder a octupolos, o sea, L igual a 3, nomenclatura nada más, L igual a 3, uno lo suele llamar F. Cuando pregunté por qué no se usaba la letra E, es porque no, a veces se usa para la carga del electrón, pero bueno, ese se usa para otras cosas también y sin embargo, bueno. L igual a 4, bueno, G, y creo que a partir de ahora sigue... no, el nombre de los orbitales, ¿no? Creo que ahora sigue en orden alfabético. De hecho, más alto que esto se debe usar, pero no es lo más... No aparece muy frecuentemente. ¿Qué pasa con la parte radial? Entonces la escribo ahora. La parte radial. Esto por la parte angular. No quería comentar nada más por ahora.
Entonces, la función R de NL es igual, y bueno, hay varios factores que dependen de que vienen de la normalización. Lo que uno sí puede fijarse y decir si es coherente o no, fijarse con las dimensiones siempre. Pero los factores de normalización hay que hacer la integral al menos una vez y evaluar si da uno o no. Hay factores que sí sabemos que tienen que aparecer, por ejemplo, por cómo uno resuelve el problema, que son que es el factor, la exponencial esta que teníamos de e a la menos, en lo que llamábamos lambda sub, bueno, de NL por el R. Eso nos quedaba igual a, por la variable dimensional ρ. Eso, una vez que uno determinó cuáles eran las posibles soluciones para la energía, le quedaba igual a e a la menos el radio, o sea, una cosa decreciente con el radio, dividido un factor que es el número cuántico principal multiplicado por A0, por el radio de Bohr. O sea, ese factor siempre está, por ejemplo. Uno sabe además que cómo es la dependencia con el R, la dependencia, bueno, que hay un factor que me determina cómo es la dependencia con R para R muy chico. Eso sabemos que quedaba determinado por la ecuación y la solución fuera admisible y demás, que era un R a la L. Cosa de que si L es igual a 0, dado que la exponencial no va a contribuir en ese límite, la dependencia es R a la L. Cosa que el L igual a 0 solamente, bueno, es la única función donde el único caso en que la función R grande toma valores distintos de 0 en el origen. Entonces, bueno, hay un factor aquí que raíz de 2 sobre n por A0 a la potencia 3 medios. Es el único factor, en todo lo que voy a escribir, el único factor que le da dimensiones a esta función de onda, y son las dimensiones tales que el módulo cuadrado tiene dimensiones de 1 sobre volumen. Todo lo demás va a estar escrito en términos de cosas adimensionales. A esta parte de la función de onda, ¿no? Entonces tengo un n menos L menos 1 factorial dividido 2n n más L factorial al cubo a esto se lo vamos a dar escritos o demás para no evitar errores de copia. Entonces decía, un factor que me dice cómo es la dependencia acerca del origen. Esto viene de bueno, pedir que tenga norma 1 la parte radial por separado de la angular, a la L acá. El factor exponencial, decíamos, que venía en la ecuación diferencial, factorizar el comportamiento en el infinito, lo que nos convertía cambiaba la forma de la ecuación, y los que quedaban eran polinomios, y a esa solución que queda determinada, recuerden que nos quedaba una relación de recurrencia para los coeficientes que llamé C sub Q, y eso se cortaba, ya cuando decíamos cuando Q era igual a una cosa que llamé K, el índice de la función de onda asociada al problema unidimensional, esa potencia ya quedaba igual a 0. Las soluciones correspondientes entonces a esa ecuación diferencial con los polinomios asociados de Laguerre, perdón. Evaluados en esta combinación también adimensional, porque es función del cociente R con A0, que es longitud sobre longitud, ¿no? Y se entiende que el L toma los valores 0, n menos 1. Estos son polinomios asociados de Laguerre, que las definiciones, si uno chequea 10 libros, va a encontrar 10 definiciones distintas con factores de menos 1 a la n, de factorial incluso.
Con lo cual, si uno cambia eso, cambia también la normalización. En algunos lugares aparece sin el cubo acá. Y yo cuando quise chequearlo pensé que cometí un error, pero no, son convenciones diferentes para los L. Entonces, los L bueno. A los cuales prefiero dárselos escritos, con las convenciones y demás, en una tablita, en una página, y los ponemos para tener todas las propiedades juntas. Preguntas: ¿qué pasaría si uno tiene esta solución para el átomo de hidrógeno y demás? Y le dicen, bueno, constrúyase las autofunciones ahora no para el átomo de hidrógeno, donde uno tiene el B sub R igual a menos E cuadrado sobre R, sino que ahora tiene si se quiere, un átomo ionizado, donde tengo el electrón y en lugar de tener el protón, tengo una cosa de carga Z por E. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría acá? Esto depende de, uno dice, bueno, ¿dónde está la dependencia en los parámetros del átomo acá? Y están en el acero, el radio de Bohr. ¿Y el radio de Bohr cómo era? O sea, vamos a escribir ese comentario por acá. El radio de Bohr era h barra cuadrado sobre m cuadrado. ¿Qué debería hacer? Bueno, recuerden que el e cuadrado venía del producto el B, digamos, el producto de las dos cargas, era energía de el potencial de interacción era, uno tenía un menos e y un e. O sea, no tengo que reemplazar e cuadrado por z cuadrado de cuadrado, sino e cuadrado por z e cuadrado, porque cambia una de las cargas. O sea, en el caso de tener entonces un átomo ionizado, sería raro que no tenga un electrón con carga 3e, por ejemplo. La situación generalmente es que el núcleo tiene más carga. O sea, en ese caso, o sea, si uno tuviese un átomo ionizado, o sea, núcleo con carga ZE, en ese caso debería cambiar entonces, donde decía A0, debería reemplazarlo por A0 dividido Z. No Z cuadrado. Esto es porque, recordemos que el A0 era, lo escribo acá, lo tienen, pero el A0 era h barra cuadrado sobre m cuadrado. Otra pregunta, uno se la pasó diciendo en el caso unidimensional, que acá el caso unidimensional aparece para lo que se llama el problema unidimensional equivalente, que es cuando uno mira la ecuación para esta función u, es un problema unidimensional. Nos pasamos diciendo la cantidad de nodos para un problema unidimensional es una cosa creciente, uno tiene el mínimo número de nodos para el fundamental, que bueno, si uno no tiene condiciones de contorno ni nada, será 0, y si no tiene un nodo, dos nodos, tres nodos. ¿Cómo diría acá lo mismo, siendo que tiene un problema unidimensional, tiene un índice discreto? Sería incorrecto decir que la cantidad de nodos está asociada al n. ¿Por qué? Porque la cantidad de nodos en realidad
vendrían de tener un dado valor fijo de L y mirar la cantidad de nodos asociadas a valores crecientes del índice que llamamos K, en realidad. El problema unidimensional equivalente sería fijar un L, el número L, y tener diferentes valores de K. Ahora, K no es N, pero sí podemos asociar el número de nodos a K que se puede obtener en términos de la diferencia entre N y L. O sea, el número de nodos de la parte radial, que es una cosa cualitativa que podemos decir sin saber la solución al problema, va a estar determinado por K, que es N menos L. ¿Verdad? Recuerden que llegamos a que el número principal era directamente K más L, N. Entonces puedo despejar el K y ese K me ordena el número de nodos. ¿Cuál va a ser el menor número de nodos? Bueno, si uno considera nodo el hecho de que la función de onda U, el U que no es el R, digamos, se anula en el origen, bueno, uno tiene un nodo ahí y después tiene 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, el número de nodos ahora lo voy a escribir en términos de la función R grande, ¿sí? R grande, ¿qué era? Era la función U dividida por R, con lo cual no aparece tampoco, ya desaparece el nodo que venía de que la función U se anulaba en el origen. Número de nodos de la parte radial, entonces. Lo llamo N sub R, nodos de la parte radial, no sé. Eso va a ser, decíamos, el K me determinaba el número de nodos de la función U. Ahora, la función R grande tiene un número, una cantidad de nodos menor en 1 a los de la función U. ¿Por qué? Porque hay un factor R de diferencia. Cuando R igual a 0, no se me anula automáticamente la función U, pero eso desaparece en la función R. Entonces, en lugar de ser N menos L, es N menos L menos 1. Recordemos que N va desde 1 hasta, bueno, N toma los naturales y L está relacionado con N, ¿no? Entonces el menor valor es tomar acá 1 para N y L es igual a 0. ¿Sí? O sea, no hay nodos en la primera, en el R para N igual a 1. Y eso puede confundir a veces. Si uno toma el nivel N igual a 2, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cuántos nodos tengo para N igual a 2? Y depende de L. O sea, dependiendo del momento angular, puedo tener diferentes números de nodos aún para el mismo número cuántico principal. Bueno, otra terminología de la cual no voy a hablar tanto, pero uno habla de los niveles también asociados al número cuántico principal como capas, ¿no? Capas pensando que uno va llenando. La capa asociada al nivel más bajo se lo suele llamar con una letra K, o sea, como si uno necesitara más letras, se asocia una letra K mayúscula, que eso viene de kernel, la capa más interna, digamos, del átomo y la que está más cerca del núcleo, supongo que por eso se dirá kernel, ¿no? Pero son capas y esa es la terminología que se usa. Y bueno, después de un intervalo voy a resolver algunos ejemplos asociados a la parte radial y algo a la parte angular también. Bueno, ¿preguntas? Bueno, algunos dije que iba a hacer algún ejemplo
Por supuesto que es un tema muy amplio, uno puede elegir diferentes cosas, pero voy a comentar algunos. Un ejemplo que tiene que ver con todo lo que dijimos del momento angular, del álgebra, de los componentes del momento angular, de las soluciones que uno tiene para potenciales centrales y demás. Y este ejemplo corresponde a que a uno le digan, por ejemplo, que tiene la función de onda, una función de onda autoestado de Hamiltoniano en un problema con simetría radial, con potencial, digamos, central, y le dicen que psi de R es de la forma una función de R. No pongo los índices porque esto no corresponde, en principio, o sea, sería aplicable a cualquier problema con simetría radial para el potencial, que el potencial dependa de R nada más. Y acá este índice J, X sub J es la coordenada cartesiana J, o sea, puede ser X, Y, Z de alguna manera. Y tengo en principio, pongo un J para no hablar por separado de cada uno de los casos, sino que corresponde a esas coordenadas. Esto es básicamente pensar en los orbitales P, Px, Pi, Pz. Y por supuesto que si uno le pueden preguntar, bueno, ¿cuál es no sé, el valor medio del momento angular, el valor medio de la componente Z del momento angular? Un montón de preguntas asociadas con L, con E. Por supuesto, si las cosas dependen mucho de R, del R deberé saber cuál es la forma explícita de este R. Y cuáles son posibles caminos para proceder, para encontrar o para armar autoestados de L cuadrado de L, para encontrar esas componentes de cuáles son cuál es la acción del momento angular sobre una cosa de este estilo. Bueno, una posibilidad es hacer al revés que antes y reexpresar X y Z en términos de armónicos esféricos. Ahora, para casos como este y similares, uno puede hacer otra cosa, que es directamente usar el álgebra de momentos angulares. Por eso lo cuento por ahí uno está en un lugar aislado y no tiene una tabla de los ILM, pero sí se acuerda del conmutador de momentos angulares, que es mucho más fácil y puede entretenerse con esto y no equivocarse. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse es justamente actuar con el L, el operador L. No voy a poner el sombrerito asociado a los operadores para que no quede confusa la notación. Se entiende que son operadores. Y la idea es encontrar esto, ¿no? En principio sabiendo solamente, como dato, que uno tiene esto acá y tiene el XJ. ¿Cómo podría uno hacer sabiendo solamente el álgebra de momentos angulares? Acá lo que se puede usar para situaciones bastante diferentes a estas, como por ejemplo a uno le podrían decir que conoce la función de ondas pero usando momentos en lugar de coordenadas y demás. Pero bueno. ¿Cómo podría obtener esto? Bueno, LI actuando sobre psi sub J de R es lo mismo que L sub I actuando sobre, bueno, tengo acá escribo simplemente en el orden inverso estas dos cosas que son funciones del mismo R vector. Simplemente puse explícitamente esa función. Por supuesto que sé cómo actúa el L sobre lo demás y todo lo que uno quiera. ¿Cuál es un posible camino para poder evaluar esto? Bueno, uno lo que puede hacer es, dado que sabe cuánto vale el conmutador entre L y X, sabe porque sabe la definición de L, lo que puede hacer es, donde tiene LI XJ, escribirlo como XJ LI más el conmutador de LI con XJ.
que sí lo conozco, ¿no? Me da una cosa que, recordemos que las componentes de L con las componentes del vector R, en ese conmutador aparecían solamente las componentes de R. ¿Sí? Es simplemente pensar que, si uno mira este conmutador, es pasar esto al otro lado, ¿no? Es simplemente reescribir la misma cosa. Entonces, y este conmutador es, lo escribo, esto es igual a I por H barra, epsilon y J, K, XK. Componente K de X. Entonces, cuando lo reemplazo, bueno, cuando reemplazo todo esto, LI por LI XJ, lo reemplazo por esta expresión, voy a tener dos términos, uno que va a ser este y otro que va a ser este. Ahora, este término, ¿qué es lo que va a hacer? Tengo XJ, LI, y LI me queda actuando sobre la función R, que dije que dependía solamente de R. Eso da cero. El momento angular, recordemos que contiene derivadas de los ángulos y nada más. O sea, sobre una función que depende solamente de R da cero. O sea que ese término no va a contribuir. O sea, el operador L actuando, de hecho, tiene cualquier componente de momento angular actuando sobre una función que depende solo del módulo R da cero. Por lo tanto, cuando actúo sobre psi j, este término da cero, precisamente porque, podemos ponerlo así, de hecho, el operador L actuando sobre una función que depende solo del radio da cero. Más lo que viene de este lado, I h barra epsilon I jk XKR, ¿no? El índice K va sumado desde 1 hasta 3, va repetido. Entonces, fíjense que acá se me arma la función cuyo índice es K. Entonces, haber actuado con LI sobre psi j me da IH barra, para una psi de ese estilo, IH barra epsilon I JK psi sub K. Por ejemplo, LZ, recordemos entonces que I es igual a, I igual a 1 corresponde a X, 2 corresponde a X, 1 corresponde a X, 2 a Y, 3 a Z. Caso particular, si tomo I igual a 3, con lo cual tengo el LZ, ¿qué me dicen? ¿Qué relaciones obtengo? Bueno, en particular lo que veo es que L con el mismo índice que el índice de J me da siempre 0. En particular, LZ actuando sobre psi Z es igual a 0. Eso corresponde. ¿Cuál era el psi Z en lo que vimos antes con los ILM con L igual a 1? Y bueno, era el coseno, ¿no? El coseno de tita. Esto nos está diciendo el M de una cosa que es proporcional al coseno de tita es igual a 0. ¿Qué pasa si aplico el LZ a, psi X? Eso pongo psi X corresponde al 1, eso es I H barra psi sub I. Bueno, y LZ psi sub I hay un menos IH barra psi X.
Esto nos está volviendo a decir que las combinaciones, o sea, ¿qué son X e Y? Son las combinaciones de los I11 y 1-1, que no son autoestados del LZ. Por eso el LZ manda uno a otro, digamos. O sea, si uno mira la matriz del LZ en esta representación, se encuentra con una matriz antidiagonal con elementos, bueno, IH barra menos IH barra. Diagonalización de eso es pasar a los armónicos esféricos. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno quiere ver el L cuadrado para una función así? Si uno quiere ver el L cuadrado, puede intentar hacer dos veces lo mismo. Lo hago. Escribo esto que dije recién de que si uno mira la matriz del LZ, en este subespacio generado por el psi x y psi y, la matriz es una matriz 2×2 que va a tener 0, 0. Si pongo el x primero, voy a tener acá un IH barra menos IH barra. Si uno la quiere diagonalizar, encuentra bueno, básicamente reencuentra el E a la I phi y el E a la menos I phi. O sea, en este contexto sería X más la unidad imaginaria por I, todo dividido a R, y X menos la unidad imaginaria por I dividido a R. ¿Qué pasa con el L cuadrado? Ya sabemos cuánto da L actuando sobre psi. ¿Qué pasa cuando actuamos con el L cuadrado? Bueno, lo vemos ahora. Bueno, L cuadrado actuando sobre psi j, o sea, el mismo estado que estábamos considerando en el punto anterior. ¿Qué es? Es la suma sobre I de L sub I, L sub I, con I sumado de 1 hasta 3. La suma no la escribo porque el índice va repetido. ¿Y esto qué es? LI. Acá escribo lo que vimos recién, eso es IH barra, epsilon y JK psi sub K. Obviamente todo esto son números, el L pasa de largo, esto me da IH barra epsilon y JK, y tengo el operador L sub I actuando sobre psi sub K, que ya sabemos cuánto da. Nuevamente me da IH barra, voy a tener acá que poner epsilon y K, otro índice, por un mismo tipo de función, digamos. IH barra, voy a tener un IH barra cuadrado, porque voy a tener que poner lo que resulta de actuar con el L sobre el psi. Epsilon I JK, epsilon I K P, no lo llamo L porque el L se usa para el L minúscula para módulo del momento angular, y psi sub P, ¿verdad? Tanto P como K van sumados, ¿no? Como I. Bueno, ¿qué es lo que aparece acá? Lo que aparece acá es un producto de dos épsilons, donde hay dos índices, que son en este caso el I y el K, que están repetidos. Acá tengo IKP y acá tengo IJK. Si
bueno, para que me aparezcan en el mismo orden en los índices I y K, puedo transponer estos dos, me aparece un signo menos, que se me compensa con el signo menos de acá, y me queda h barra cuadrado, con signo más, epsilon I kj, epsilon I k p, psi sub p. ¿Y esto qué me da? Bueno, recordemos que el epsilon siempre tiene los tres índices distintos, o sea, solamente distinto de 0 cuando I es distinto de K, es distinto de J, me da 1 si están en, bueno, si la permutación en esa, de esos tres índices I, J, K tiene un signo positivo, o sea, más 1 respecto del 1, 2, 3, y un menos 1 si involucra un número impar de transposiciones. Entonces, uno se da cuenta ya de que estos dos índices son iguales acá y acá, solamente puede haber contribuciones no nulas si este y este son iguales. No puedo poner esos dos distintos y que los otros dos me den una contribución no nula. No me quedan índices, porque recordemos que tienen que ser los tres distintos en cada factor. Si ya pongo estos dos distintos, no me queda lugar para que me dé algo distinto de 0. Entonces, si elijo, por ejemplo, estos dos, J y P iguales a 3, ¿cuántas contribuciones voy a tener? Bueno, voy a tener una que corresponde a tomar I y K iguales a 1 y 2 respectivamente, y otra que también me da con el mismo signo si I es igual a 2 y K igual a 1. O sea, voy a tener un factor 2 en ese caso, y lo mismo para las otras tres situaciones posibles, que son J igual a P igual a 2 o J igual a P igual a 1. O sea, es otra cosa que la propiedad epsilon I kj, epsilon I k p igual a 2 por la delta de Kronecker de JP. O sea que me queda h barra cuadrado por 2. Como j es igual a p, me queda psi j. Por lo tanto, si comparo el miembro, o sea, es todo en igualdad esto, si comparo esto con, pensé que era amarilla, pero con esto de acá, lo que veo es que cualquiera de estas psi j es como tiene que ser, es una función de L cuadrado. O sea, ¿con qué L? O sea, sabemos las funciones de L cuadrado, si dice las cosas bien, tiene que ser de esa forma. Ahí está el h barra cuadrado. ¿Cuál es el valor de L? Es 1, en este caso. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, se puede hacer lo mismo para el caso cuadrático, para teniendo, digamos, tener un producto de las dos coordenadas, xj, xk, por una función que depende solo de r. En ese caso tengo que conmutar dos veces el L. No voy a hacer todos los pasos, pero voy a escribirlo. ¿Ese correspondería a qué? Y correspondería a mirar el caso que corresponde a L igual a 2, que es el caso siguiente. O sea, en algún ejemplo puede ser útil hacer esto, en otros no, pero bueno, conviene tener todas las herramientas porque uno no sabe qué es lo que necesita. Insisto en que esto puede ser útil si uno tiene que mirar valores medios de otros operadores o los estados son tales que uno conoce el álgebra con el P y bueno, se puede evitar tener que transformar Fourier, por ejemplo.
En algunos libros donde aparecen los armónicos esféricos, ya sea electromagnetismo o incluso aplicaciones que tienen que ver con ecuación de Laplace en otros contextos y demás, uno trabaja a veces de esta forma y escribe el equivalente a los armónicos esféricos, pero de otra manera, por ejemplo, diciendo esta separación en coordenada radial y angular, que es válida, perfecto, digamos, se hace para la ecuación de Laplace. Uno tiene una ecuación para la parte radial y otra para la parte angular. La separación la hacen de una manera diferente. Dicen, el radio, uno separa la parte radial y para la parte angular, en lugar de escribirla en términos de ángulos, simplemente digo que es una función de los cocientes entre las coordenadas y r. Una función, que cada término sea una función homogénea de las coordenadas, se suele decir, homogénea de cierto grado. Grado tiene que ver con cómo escalea cuando uno cambia las coordenadas en una escala. Y se quedan con... Y de hecho uno tiene que satisfacer la ecuación de Laplace para esa parte por separado, para esas coordenadas homogéneas, que es el equivalente a la ecuación que nos quedaba para la parte angular, para los ILM. Bueno, se puede trabajar de esa manera. Algunas cosas son más sencillas así, otras no. No vamos a hacerlo, pero esto sería mirarlo en los primeros órdenes, digamos, que es lo que nos da. Es equivalente, para hacer una analogía más explícita, equivalente a trabajar con cálculo de desarrollo multipolar, en electrostática, magnetostática, en coordenadas. Es eso, similar a eso. Uno sabe, en el electromagnetismo se puede hacer o en coordenadas o con polinomios y armónicos esféricos. Si uno trabaja en coordenadas, trabajar en coordenadas en cuántica para ese tipo de cosas sería esto. Coordenadas cartesianas me refiero, ¿no? Las esféricas también son coordenadas, pero bueno. Entonces, lo último, esto que les decía, de mirar el caso de un producto de dos cosas, que sería como ver cómo actúa el L sobre algo que si uno pide prestada la terminología del electromagnetismo, o de lo que fuera, es cuadrupolar. Otro ejemplo, entonces, para distinguirlo del anterior. Ver cómo actúa el L sobre LI sobre o sea, la función de ondas ahora depende de... No le puse nombre, sería un psi sub jk, ¿no? Lo que uno tiene. El R depende solamente del radio. Y esto, si uno lo mirase en ángulos, tendría... bueno, uno espera que involucre los ILM, pero con L igual a 2, ¿no? En diferentes combinaciones. ¿Cómo puedo hacer? No se asusten que no voy a hacer todos los cálculos, pero ¿qué podría hacer si quiero aprovechar lo que sabemos de antes? Que lo que sabemos de antes es que el L actuando sobre R me da 0, cualquier componente de L. Y bueno, trato de llevarlo hacia allá. ¿Cómo hago para pasarlo para allá? Bueno, si no quiero escribir una cosa que esté mal, que sería directamente darlos vuelta, puedo decir, bueno, eso corresponde a darlos vuelta si agrego un conmutador. Agregar un conmutador me deja solamente un X, y eso ya es más manejable porque me da algo parecido a lo que ya tenía. Entonces, esto es lo mismo que, o sea, si intento transponer estos dos, es lo mismo que poner XJLI más el conmutador, IH barra epsilon y J P XP XK R a esta parte, digamos la que viene de acá, no la voy a tocar más, ya me dice que esa parte es una combinación de lo que ya tenía, de ese producto de X componentes del vector R, producto de dos componentes del vector R por una función que depende solo del radio.
O sea, eso lo dejo, más simple que eso no se puede hacer. Pero sí puedo, en el primer término, intentar conmutar el L sub i con el xk, cosa de, eso lo sé hacer, y el término que me sobra, o sea, que aparece al dar las vueltas, me va a dar 0 porque el L actuando sobre R me da 0. Entonces, escribo primero este término, lo que viene de acá, y h barra epsilon i j p xp xk por R, más, decía, acá tengo el LI con XK, cuando los dé vuelta, ese término me va a dar 0. El término que viene de dar las vueltas, porque L sobre R me da 0. Solamente queda el conmutador. Y el conmutador, ¿qué es? Es un IH barra, el que trae el conmutador en sí mismo, digamos. Y aparece un epsilon IK P. Tengo un XJ y un XP, también actuando sobre R. Bueno, ya está, se puede poner todo, bueno, simplemente sacar factor común ahí, el IH barra, pero es eso todo lo que uno puede hacer. O sea, me vuelven a quedar combinaciones lineales de esto, que es lo que tenía originalmente como función de onda. ¿Qué pasa si uno, voy a poner el resultado nada más, qué pasa si uno calcula el L cuadrado de eso? Ya tengo los elementos, ¿qué tengo que hacer? Es tomar esto, actuar con LI y sumar sobre I. Bueno, pongo el resultado, si uno hace L cuadrado sobre una cosa de este estilo, se entiende que el L cuadrado actúa sobre todo lo que sigue, ¿no? Queda H barra cuadrado (6) XJ XK menos 2 R cuadrado delta de JK por R. Bueno, ¿qué pasa si uno quiere repetir un poco lo que viví antes y decir, ¿cómo puedo extraer de acá alguna autofunción de L cuadrado? De estas cosas que combiné. Antes teníamos que, uno podría obtener autoestados de LZ, digamos, o de algún otro componente, combinando linealmente las psi sub j. Acá puedo obtener un autoestado de L cuadrado combinando linealmente estos objetos que tienen dos índices. Y si miro lo que tengo acá, me doy cuenta de algo, y es que podría obtener un autoestado si me fijo en los... O sea, autoestado sería de L cuadrado, sería que el L cuadrado actuando sobre algo me dé lo mismo. Bueno, si tomo cualquier par, cualquier producto de dos coordenadas con índices distintos, eso va a ser un autoestado. ¿Sí? O sea, si tomo XJ, XK, R con J distinto de acá, es autoestado. ¿Con qué valor de L? 2, porque es, bueno, 6 es 2 por 3. ¿No? Bueno, y no sigo, se pueden mirar muchas cosas, pero está relacionado con algunas cosas de la práctica.
Fíjense que es diferente al caso anterior. Acá la condición de que sean distintas las coordenadas es importante. Bueno, uno no quiere que aparezca este término mezclado, digamos, ¿sí? Si quiere tener lo mismo de los dos lados, ¿no? Bueno, proporcional, digamos, una cosa a la otra. Bueno, con esto termino.